Bendiciones, maestro José Briceño. Está transmitiendo desde Puerto Rico, Chauco, para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos bendiciendo y estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Estamos bendiciendo en gran manera. En Oceanía también estamos llegando. Y estamos tocando un tópico o desarrollando algunos puntos acerca de lo que es la neumatología, la vida del Espíritu, pero nos estamos centrando en la persona del Espíritu Santo, el mundo de los espíritus. Nos estamos centrando en la persona del Espíritu Santo. En la clase pasada hablé acerca de lo que es la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Hablé acerca de lo que es el dunamos, que es la dinamita, que es la pólvora empastada, el tubo. Eso que se llama dinamita, lo expliqué y di un ejemplo con este cargador. Esta es la pólvora empastada. Pero dentro de esa pólvora hay tres poderes más que se manifiestan de acuerdo a la necesidad, a las circunstancias, a las demandas. Que uno es la inercia. La energía, hablé claro que es la detonación. Cuando tú prendes la mecha, pss, ¡plum!, explota. Esa es la inercia, la detonación. Hablé acerca de lo que es el kratos, que tiene que ver con la expansión, el arrastre, el alcance, hasta dónde el poder puede llegar. Di el ejemplo del centurión cuando digo, di la palabra y será hecho, ¿no? No tienes que ir, dila de aquí, el poder va a llegar allá. Y hablé acerca de lo que es el iscos. Tres poderes que están dentro de un poder, es el dunamos, pero el dunamos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Eso lo dejé claro. Mi anhelo, mi más grande deseo es que tenga al frente, o los que estén escuchando este mensaje se conviertan en labranza de Dios. Pablo dice que nosotros somos labranza de Dios, o deberíamos ser labranza de Dios. El término labranza tiene que ver con un terreno surcado y abonado, preparado para sembrar una semilla. Eso es labranza. Vuelvo a repetir, labranza tiene que ver con un terreno surcado, abonado, fertilizado, preparado para sembrar una semilla, para que salga la planta y dé fruto. Es lo que Pablo dice, somos labranza, deberíamos estar abiertos al conocimiento de la verdad del reino, a la palabra iluminada, de escudriñar e investigar qué eso nos está enseñando, ir a los textos sagrados para estudiar, ser como los cristianos de Berea, donde estudiaban y analizaban lo que Pablo decía, ver hasta dónde Pablo tenía una razón. Pues igual acá, conviértanse en ser gente que escudriñen las escrituras, estudien, escudriñen, indaguen, y no solamente se queden con lo que el maestro y el Señor está enseñando, sino que ustedes vayan y puedan recibir iluminaciones de Dios directamente de Él, del Espíritu Santo que muere en ustedes. Y quisiera que esta palabra no fuera rechazada, sino que fuera analizada, estudiada, y que se dé cuenta con lo que nosotros contamos. Entonces hablamos del Espíritu Santo como poder, que es más que una fuerza activa. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Es el dunamos, pero el dunamos está el kratos, el iscos y la inercia. Pero, escuche bien, preste atención, que necesitamos hablar de otro poder, que es la exousia o exusía, que viene siendo la autoridad, que es una delegación de derechos. No sé si usted se acuerda. Los que no, por favor, vayan y busquen en YouTube ese mensaje. Cuando hablé acerca de un agente, 3 elementos y un fundamento para establecer el reino. Ese fue el tema. Un agente, 3 elementos y un fundamento para establecer el reino. Y hablé que el agente es el Espíritu Santo. Está en nosotros, el poder. Pero para que ese poder emane de nosotros, se necesita de 3 elementos y un fundamento. Los 3 elementos es la fe, la palabra y la autoridad. Repito, la fe, la palabra y la autoridad. De nada hago con tener fe y no tener palabra. De nada hago con tener palabra y no tener fe.
de nada hago con tener fe en la palabra y no conozco lo que es la autoridad o no me someto a los principios de autoridad que están establecidos en el texto sagrado, en las sagradas escrituras. Dios los decretó y están ahí establecidos. Y de nada hago con tener el Espíritu, tener fe, tener palabra, conocer la autoridad, pero no vivir una vida de santidad. La santidad es un gran piso en el cual nosotros podemos depositar nuestra fe en una palabra y ejercer autoridad para que se desate el poder que es el Espíritu Santo. Eso es un principio sine qua non, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Eso está allí establecido. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Viva una vida de santidad, además de otras cosas. Pero oiga esto que le voy a presentar. Estos poderes, o este poder que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que dentro de esos tres poderes, de ese poder está el Kratos, el Ischus y la Energia, el Kratos y el Ischus. Esos tres poderes se desatan a través de otro poder que es la autoridad. La autoridad. Es el término exousia o exusía, que es una delegación de derechos. Es decir, la autoridad que yo tengo se debe al poder que recibí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La autoridad que yo tengo se debe al poder que recibí. Y el poder que recibí se desata por la autoridad que tengo. O sea, no es tal cosa como decir que tengo poder, pero no conozco lo que es autoridad. Y si conozco, no camino los principios de la autoridad, pues jamás el poder se puede desatar. Porque estoy quebrantando un principio, que es la autoridad, que viene siendo un elemento de cooperación, el cual necesito para vivir una vida en fe, en lo que está establecido en la palabra, para que se desate el poder, que es el dunamo de Dios que está en nosotros. Una de las causas por las cuales el poder de Dios no emana o no hace efectos en nosotros para la sanidad nuestra propia, para nuestra provisión financiera, para A o B, no hay una implosión, una manifestación del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, a favor nuestro o a favor de los que nos rodean, es que venimos quebrantando un principio de autoridad. Principio de autoridad que la palabra me tocaría hablar el seminario de como de 17, 21 horas acerca de lo que es la autoridad, que tengo un seminario, en YouTube está el seminario Principios de Autoridad. Me tocaría entonces hablar de eso. Por eso es que lo que Jesús, para que usted lo pueda entender, lo que Jesús le quitó al diablo fue la autoridad, no el poder. Que tiene esto que ver, maestro, con lo que viene hablando, porque quiero hablar una verdad paralela para que usted me entienda. Satanás tiene un poder inherente, que es el término vía, que es un poder devorador, violento, mata, hurta, destruye. Un poder que es parte de su naturaleza. Dios lo hizo con ese poder, es un querubín. Dios lo hizo con ese poder, que no está sobre el poder de Dios jamás, ni está sobre el poder que nosotros representamos, que es el Espíritu Santo, jamás. Pero Satanás tiene un poder muy propio que Dios lo hizo, el cual nunca Dios se lo puede quitar, es parte de su naturaleza, está allí, ese poder está allí. Pero Satanás, para desatar el poder, necesitaba autoridad, porque no se puede jamás, nunca en el mundo espiritual, desatar el poder si no es a través de la autoridad. ¿Quién le delega a Satanás autoridad para desatar el poder sobre la raza humana? Adán. La autoridad que Dios le delegó a Adán, Adán se la delegó a Satanás. O sea que en una forma tramposa, engañosa, Satanás logró de que legalmente Adán le entregase la autoridad. O sea que Satanás estaba ejerciendo autoridad de una forma legal porque Adán se la entregó. Por eso le digo a Jesús, todos estos reinos te los doy, porque a quien yo quiero se los doy. O sea, yo tengo autoridad para esto. Jesús respetó la autoridad que Satanás tenía en el momento que estuvo en su ministerio. Nunca Jesús dijo, toda autoridad me es dada, hasta que primero no venció, murió y venció la muerte. Jesús tuvo primero que ir a la cruz, morir, vencer la muerte. Cuando venció la muerte, venció los Hades. Al vencer el Hades, venció los principados de la potestad. Entre eso está el poder de la tiniebla, Satanás, y le quita al diablo la autoridad que Adán le entregó. Entonces tenemos un diablo o un Satanás o un enemigo con poder, lo que no tiene esa autoridad. Pero el día que usted le delegue a Satanás autoridad a través de un elemento de cooperación, que esa autoridad que viene siendo el pecado, cualquier tipo de pecado, que se convierte en un elemento de cooperación y un arma y una autoridad que Satanás va a utilizar, que usted se lo está delegando para desatar sobre usted su poder.
o sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su ministerio. De modo que tenemos un diablo con poder, pero no tiene autoridad. Ahí está el problema. Si usted le delega autoridad, él va a venir en contra de usted, y ni siquiera Dios puede hacer algo por usted, a menos que alguien esté intercediendo y dicha intercesión le dé acceso a la soberanía de Dios, porque Satanás tiene derecho que Dios se lo respeta. Eso muchos no lo entienden. Si usted le delega autoridad a Satanás a través del pecado, de la duda, de los temores, las ansiedades, las angustias, las preocupaciones, pues esos son elementos de cooperación que Satanás se va a meter y va a venir en contra de usted y puede desatar su poder, y Dios no puede hacer nada a favor de usted. Esto pasa también con la iglesia. La iglesia tiene poder, amén, que es el Espíritu. Lo que no tiene esa autoridad, o debo decir, conoce la autoridad, tiene autoridad, se le delegó autoridad, pero no conoce lo que es autoridad o el sistema de lo que es la autoridad para caminar en ella, en autoridad, y por eso está el poder. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te entrego las llaves del reino, de autoridad, llaves, autoridad, y las puertas de que es el poder satánico. ¿Por qué Jesús pone el contraste de las llaves y las puertas? Porque Satanás te puede cerrar todas las puertas que quieras. Tú tienes la llave, que es la autoridad para abrirlas. Tienes la llave, que es la autoridad para abrirlas. Eso está presente en el pasaje, en el texto sagrado. De modo que no nos basta con tener el Espíritu, no nos basta con tener el poder, el dunamo, no nos basta con tener el kratos, el ischus y el energen. Si no conocemos lo que es autoridad y nos sometemos a los principios de autoridad, jamás el poder del Espíritu Santo podrá salir de nosotros. Ni a favor nuestro, no podrá ser una implosión en nosotros a favor nuestro, ni podrá ser una explosión. O sea, en la energía, ese poder no se va a detonar y no va a decir a lo que nos rodean, porque estamos quebrantando principios de autoridad. Eso tiene que estar presente. Eso usted nunca se le puede olvidar. Por eso muchos preguntan por qué las cosas no pasan, por qué no suceden, por qué no hay poder, por qué no hay presencia, porque hay oraciones que no tuvieron respuestas, porque me morí creyendo que creía que tenía fe y no tenía fe. Y un sinnúmeros, porque la iglesia vive en depresión, opresión, en obsesión, porque los hogares cristianos se divorcian, porque los hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio ya cuando cumplen su mayoría de edad, porque hay tantos enfermos en la iglesia, porque hay un montón de gente en nuestras congregaciones deprimidas, decepcionadas, defraudadas. Y para ustedes contar, porque los cultos siguen siendo los mismos cultos, las mismas canciones, el deja lo que se mueve y nunca se mueve nada, porque uno de los principios, una de las causas, debo decir, es que estamos quebrantando un principio de autoridad y no nos estamos dando cuenta. En esta oportunidad, quiero hablar acerca de la capacidad del poder con el que contamos. La capacidad de poder con el que contamos. Y cuando hablamos de capacidad, estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo. Preste mucha atención, porque estas son las locuras del maestro. Yo les enseño, resulta que eso está en la Biblia, eso está en las Escrituras, eso está allí. Lo primero que tenemos que entender en relación a este tópico, esto es una locura, lo voy a decir. Se pasó el maestro del Señor reprendo al diablo, no, pero analícelo bien. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Wow. ¿Cómo? Tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Alguien dijo, el maestro Briceño en una de sus enseñanzas dijo que él tiene más poder que Dios. Yo no dije eso, ni es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo acá que yo tengo más poder que Dios. Lo que estoy diciendo es que tengo tanto poder, que el poder que está en mí, que representa a Dios, es igual a Dios y es Dios. Debo decir, es Dios. Que ni siquiera Dios puede sobrepasar ese poder que está en mí, porque el poder que está en mí es Dios. Es Dios, está en mí. O sea, si usted se levanta en la mañana y le dice a Dios, Señor, dame poder, Dios te va a decir, no tengo más poder para darte, todo te lo di.
En ti mora mi espíritu, que es mi poder. Toda la supereminente grandeza de mi poder está en ti. No puedo darte más. Señor, ¿y por qué vivo como vivo? El problema no tienes eres tú, porque vienes quebrantando principios del reino. A, B, sea el principio A, el principio B. Cualquier principio que estás quebrantando, tienes que analizar tu vida, tu fundamento cristiano, en qué estás caminando, en qué estás viviendo, qué estás creyendo, por qué doctrina te estás yendo. Si estás caminando en el pensamiento de Dios, qué tipo de pecado tienes interno, qué estás haciendo, que tú sabes que estás mal, que tienes que cambiar. Pero el problema no lo tengo yo, ya yo te capacité con poder, yo te di todo mi poder. Señores, todo el poder de Dios está en nosotros, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. La gran diferencia de esto es que el poder que está en mí es derivado, proviene de Dios, pero el poder que está en Dios es de Él, es absoluto, es su naturaleza. Es la gran diferencia entre el poder de Dios y el poder que está en mí, que representa a Dios. Que el poder que está en mí es derivado, viene de Dios. Yo lo recibí de Dios, y el poder de Dios inherentemente en Él no lo recibió de nadie, es de Él, es su poder. El otro caso es que estamos hablando en cuanto a capacidad, no en cuanto a operación. Ya voy a explicar bien eso. Ya voy a explicar, porque cuando digo que ni siquiera Dios tiene más poder que yo, quiere decirme esto que yo puedo crear los mundos que Dios hizo. No, porque estamos hablando del poder desde el punto de vista en capacidad, cuantitativamente, no en operación. Porque si nosotros nos referimos al poder de Dios en cuanto a operación, nadie puede hacer los mundos que Dios hizo. Nadie lo puede hacer. Con todo y que en mí está el poder de Dios, yo no puedo de mi propia voluntad crear los mundos que Dios hizo. Ya eso está hecho. Yo no puedo sobrepasar a Dios en el poder. En cuanto a la operación, en cuanto a crear mundos, no lo puedo hacer. Pero en cuanto a capacidad, la misma capacidad de poder que Dios está en mí desde el punto de vista cuantitativo. El término que el apóstol Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en nosotros es hipérbole. Ese término, hipérbole, H-I-P-E-R-B-O-L-E, hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. El término hipérbole tiene que ver con un poder exagerado que no tiene medidas, es ilimitado, no tiene anchuras, alturas ni profundidad. Es infinito, el poder de Dios es infinito. Según el apóstol Pablo, todas estas capacidades de poder que está en Dios está también en el creyente. Porque en la iglesia mora el Espíritu Santo, que es Dios, y a su vez representa el poder de Dios. Búsquese Miqueas 3:8, Lucas 4:14, 24:49, Hechos 1:8, Hechos 10:38. Usted va a corroborar esto. Si analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede sobrepasar a Dios en la operación del poder. Porque ¿quién sino Dios puede crear mundos y todo lo que está hecho? Pero si analizamos el poder en capacidad desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque el mismo poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios y es el poder de Dios. Y es Dios y está en nosotros. Se levanta en la mañana, dame poder, no tengo más para darte. Todo te lo di. Según todo lo que hemos enseñado acerca de los poderes de Dios y nuestra capacidad de poder como receptores de ese poder, no necesitamos más poder ni pedir poder. Lo que tenemos que hacer es descubrir cómo desatar y ejecutar ese poder. ¿Cómo prendemos la mecha? ¿Cuáles son los principios del reino para encender la mecha y que haya la detonación, se produzca la energía, se dé el kratos y se dé el iscus, y si hay una manifestación del poder de Dios a favor de los que nos rodean o a favor nuestro? Ahora, mire, y esto que le voy a presentar. Ya hablamos de los poderes, el poder de Dios, los poderes de Dios. Hablamos de la capacidad de poder.
que esto muchas veces no cabe en el pensamiento de la gente, en el pensamiento de la iglesia, no cabe. Ahora, esa manifestación de la presencia de Dios en el Espíritu relativo al poder, la manifestación de la presencia de Dios en el Espíritu es relativo al poder. Porque cuando Jesús dijo a Pedro o a sus discípulos, alguien me ha tocado, es porque hubo un toque de fe. Una mujer que oyó hablar de Jesús, se acercó a Jesús, creyó, confesó, tocó, y el poder de Dios que está en Jesús, que es el dunamo, la dinamita, el Espíritu Santo, la mujer con la fe que tuvo encendió la mecha y hubo una detonación, ¡plum! Y el poder salió de Jesús, virtud, dice el texto, poder salió de Jesús y la mujer fue sana. Esa manifestación, eso que se dio allí, el salir, la proliferación del poder de Dios que estaba en Jesús a favor de esa mujer, que sanó a esa mujer, eso se le llama, eso le llama presencia. Eso se le llama presencia. La iglesia no tiene ni la menor idea de lo que es presencia. La presencia de Dios en el poder de su Espíritu, o la presencia de Dios, es una respuesta de Dios a través de la manifestación de su Espíritu ante una necesidad y una demanda. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación de su poder, del Espíritu Santo. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús, porque no hubo un lugar en el cual Él llegara que no se resolvieran los problemas. Ciegos veían, sordos oían, muertos resucitaban, enfermos eran sanos, leprosos eran limpios, los endemoniados eran libres, de los que estaban poseídos de demonios eran libres, muertos resucitaban, les dio de comer a la gente, y para usted de contar. Ese poder que estaba en Jesús, y que en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario lo abandonó, porque no podía quedarse en Jesús por el estado de pecado que cayó sobre Jesús y la maldición que cayó sobre Jesús, porque sobre Jesús cayó tu pecado, nuestro estado de pecado cayó sobre Él. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo puso, el pecado nuestro en Él, el germen del pecado en Jesús. Dios juzgó el pecado en la cruz del Calvario, no juzgó un hombre pecador, juzgó fue el pecado, no juzgó un hombre pecador, juzgó fue el pecado en la vida de Jesús, en la cruz del Calvario, y ese pecado produjo la muerte. Por tanto el Espíritu no podía quedarse allí. Por eso es que quien va a buscar a Jesús al infierno y lo resucita es el Espíritu Santo, porque no estaba en Jesús. Ese Espíritu que estaba en Jesús, Jesús lo dejó en nosotros. Solo dijo a sus discípulos: no hagan nada ni se muevan de Jerusalén hasta intervalo de tiempo, hasta que no sean investidos, cubiertos de poder desde lo alto. Y cuando ustedes reciban ese poder, me serán testigos. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿A quién voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Y me seréis testigos con ese poder. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: me voy, y ellos se contristan. Y Jesús dijo: porque les dije que me voy, hay tristeza en vuestros corazones, pero les tengo una buena noticia: no los dejaré huérfanos, orfanos, donde viene la palabra orfanato, orfanatorio, huérfanos. Les enviaré otro consolador que estará con vosotros hasta que sea mi venida. Ese Espíritu está en mí. ¿Está en mí? Sí, está en mí.
Pero ¿por qué no hay presencia? Es lo que siempre me he preguntado y lo he descubierto por las Escrituras. Estudiando las Escrituras lo he descubierto y digo, Señor, nosotros no podemos, no debemos confundir la omnipresencia de Dios con la presencia manifestada de Dios. En el Espíritu. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Porque omnipresencia no es que Dios esté en todas partes. ¿Qué es omnipresencia? Que Dios está en todas partes. No, no. La omnipresencia es la habilidad, la virtud y el poder que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero si hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Pero una cosa es hablar de la omnipresencia de Dios y otra cosa es hablar de la presencia manifestada de Dios por el Espíritu. Y otra cosa es hablar de la presencia representada de Dios en la persona del Espíritu morando en la iglesia. Para entender esto debemos hacer un análisis. Ya lo dije de lo que es omnipresencia en su más amplio sentido. Ya lo dije, la omnipresencia no es aquello que obliga a Dios a estar en todas partes. Aunque hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Indica que se da la posibilidad de que existan lugares donde Dios no está, sin negar su omnipresencia. Es decir, Dios está donde Él quiere estar. Y esto no niega su virtud de ser omnipresente. Punto. Esto que se da en Dios en relación a su omnipresencia, se da en Cristo. Acto que no se puede dar en el Espíritu. La presencia corporal del Espíritu en la iglesia, como su morada, obliga al Espíritu a estar aún donde Él no quiere estar, por la sencilla razón que donde haya un creyente, independientemente de la situación en la que se encuentre, en el lugar donde Él esté, allí está el Espíritu Santo con Él. Por esta razón hay que hacer una diferencia entre lo que es la omnipresencia del Espíritu, la presencia corporal del Espíritu en la iglesia como su morada, y la presencia manifestada del Espíritu en la vida de un creyente. Vuelvo a repetir, por esta razón hay que hacer una diferencia entre lo que es la omnipresencia del Espíritu, 2, la presencia corporal del Espíritu en la iglesia como su morada, y 3, la presencia manifestada del Espíritu en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que nos interesa? Porque la omnipresencia está bien, pero de que la presencia corporal del Espíritu de Dios en mí está bien. Pero si no hay manifestación de esa presencia, ¿de qué me sirve el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve? Está allí, pero ¿de qué me sirve? Señores, la presencia manifestada de Dios es tan determinante en lo absoluto para todo lo que emprendamos a hacer en relación a Dios y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos de presencia. Es tan determinante que esto lo pudo entender Moisés. Moisés determinó no hacer nada en relación a Dios si Dios no iba con él. Moisés dijo, Señor, si tú no vas, yo no voy. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje. Éxodo, el capítulo 33, verso 1 al 3. Después saltamos al verso 12 al 13. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti al ángel, pero yo no subiré en medio de ti. Aquí tenemos
Aquí tenemos una decisión que Dios tuvo, determinó no estar con Moisés. Moisés pudo haber dicho, bueno, como tú eres omnipresente, igualito me da lo que estás diciendo porque tú igualito tenés que estar porque sos omnipresente. No, no, no. La omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar en partes donde no quiere estar. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia, yo no voy contigo. Mi ángel irá, pero yo no voy. Dice, porque eres pueblo duro de cerviz, no sea que te consume en el camino. Y digo, Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él, Jehová, dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y te daré qué? Descanso. Cuando hay la manifestación de la presencia de Dios en nosotros, que tanto la necesitamos, que ese Espíritu Santo que esté en nosotros fluya, que produzca una implosión en nosotros, que vivamos una vida en el reposo de Dios, en la seguridad de Dios, en el cuidado de Dios, en la paternidad de Dios, en el amor de Dios, sabiendo que no hay nada en este mundo que se le escape al Espíritu. Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Que por nada estemos afanosos, preocupados, tensos, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones. Porque ese Espíritu Santo, ese amado Consolador que mora en nosotros, que tanto lo honramos, y que aprendemos a honrarlo, a alabarlo, a adorarlo, a glorificarlo, a ensalzarlo, a tomarlo en cuenta como persona, a tener una juxtaposición con Él, a conversar con Él, a consultar con Él, a no tomar decisiones con nuestras vidas si Él no está presente. Vivimos una vida de consagración 24 horas al día, que no haya nada en el mundo que ocupe el lugar que le pertenece a Él, ni la inmoralidad sexual, ni el dinero, ni la fama, ni un hijo, ni un carro, ni una casa, ni unos bienes, ni nada, que nada puede ocupar el lugar que le pertenece a Él. La presencia del Espíritu va a estar fluyendo, 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 como ríos de agua viva, ríos, plural. Son muchas las cosas que viene a ser. Río nunca se estanca, siempre es un manantial que va fluyendo, fluyendo. Nos acompaña esa presencia 24 horas al día. En nuestros sueños, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente tú, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado por tu Espíritu que mora en mí. Y esa presencia, como dice Dios a Moisés, que estaba con ellos, estaba por ellos y con ellos, no en ellos, como está en nosotros. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestros corazones. Confía en mí,
En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo por el Espíritu que mora en mí, por la palabra de mi Padre, en la fe que deposité, en la autoridad que ejercí. Ustedes lleven mi espíritu, ustedes van a tener el espíritu, una palabra que mi Padre les va a dar, les va a dejar escrita, el canon. Hay una fe, hay una autoridad, hay un espíritu que está en ustedes. Vivan en paz. Y dice la palabra, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. No vale la pena dar un paso en la vida sin la presencia del Espíritu. ¿Cuánto necesitamos de un quebrantamiento? Quebrantamiento, uno de los conceptos del quebrantamiento es cuando Dios causa destrucción, destruye, acaba. Cuando tú le dices a Dios, Señor, haz en mí tu voluntad, tus planes, tus proyectos, tus ambiciones, tus metas, tus propósitos, se caen, se derrumban todo. Puede que en tus oraciones le presentes a Dios tus deseos, pero que tu oración debe siempre terminar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue lo que hizo Jesús en el Getsemaní. No tiene sentido el dar un paso en la vida sin la dirección del Espíritu. No te muevas, no pestañees, no hagas nada. Nuestra vida se debe al Espíritu. Tú eres un hombre de propósito y una mujer de propósito. Nadie nació, nadie está en la iglesia llevando una vida, nadie debe estar en la iglesia llevando una vida de delincuencia, y Dios no te levantó delincuentes. Todos los que estamos en la iglesia, con justicia, con vida, con espíritu, hay un propósito de la cual Dios quiere desarrollar en ti. Tienes que descubrirlo. ¿Para qué tú quieres? Señor, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres? Descubrir qué es lo que Dios quiere hacer contigo, con su espíritu. Pero apartarse, quítate toda contaminación, todo pecado, toda inmoralidad sexual, todo raíces de amargura, resentimiento, odio, celos, falta de perdón, rencor, todo el chisme, el brollo, la difamación, la calumnia, la mentira, la manipulación, la intimidación, el control, el motivo incorrecto en el corazón. Acaba con todo eso, bota esa basura. Dale, deja que sea el Espíritu el que haga el trabajo, que es el que reine en ti. Tommy Tini en una ocasión le dijo a Dios en su oración, una oración que fue muy atrevida, pero que trajo resultados positivos. Él le dijo estas palabras: Señor, poco me importa que tu Espíritu esté aquí si no se ha manifestado aquí. ¿Qué hacemos nosotros con un espíritu en la vida cuando no se puede manifestar? Pero oiga esto y termino con esto. Nunca la presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto hasta que no haya un entendimiento de tres factores en relación al Espíritu que son determinantes para traer dicha presencia. Dichos factores son el valor, el costo y el precio del Espíritu. Hasta que yo no entienda qué es el valor, qué es el costo y qué es el precio del Espíritu, jamás habrá presencia. En nuestra próxima oportunidad lo vamos a hacer. ¿Okay? Compartan este mensaje, oren por el maestro Briceño para continuar con estos estudios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.